¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a este canal Elogiando la Duda, especial para personas con más dudas que certezas. Quiero contarles el por qué se me ocurrió hacer esta serie de videos. Resulta que en el año 2012, exactamente el 21 de diciembre, los astrónomos mayas habían predicho que se acababa el mundo. Y coincidencialmente ese día me ha dado un cólico, pero durísimo. No me paraba con ninguna de las drogas pues que uno conoce o que le recetan en la farmacia del barrio. Y tuve que ser llevado al hospital. Allí tuve que ser sometido a 3 operaciones. 3 operaciones quirúrgicas, y en la última los médicos advirtieron a mis familiares que posiblemente me iría a quedar muerto en la sala de cirugías. Me cuentan que mi esposa se dirigió a la capilla del hospital a orar con toda su fe y su fuerza, y que incluso cayó en el inconsolable llanto. Su viejo compañero se estaba yendo y ya no se podía hacer nada. La operación debió durar algo así como 4 horas, al cabo de los cuales nuevamente el médico salió a informar: todo salió bien y el paciente se encuentra en recuperación. Todos los allí presentes le dieron gracias a Dios y afirmaron que había ocurrido un milagro, posiblemente porque Dios escuchó a mi esposa, dada su profunda fe y la fuerza con que oró. Uno de los recuerdos de aquellos aciagos días después de la operación es que tuve la visita habitual de una monja católica que la llamaban Hermana Margarita, la que a las 6 de la mañana o a veces a las 7 me hacía rezar el rosario y me leía algunos salmos de la Biblia y me decía que me salvé de la operación tan delicada porque Dios me tenía destinado para algo grande, pero muy grande, que por lo tanto yo debería orar mentalmente dándole gracias a Dios y pidiéndole que me enviara una señal para conocer la misión que me quería encomendar, y también me repetía que leyera la Biblia. Lección aprendida, hermana Margarita, le decía yo todas las mañanas. Para el 28 de enero del año 2013, por fin me dieron de alta. Ese día, y unas horas antes de salir del hospital, me visitó como de costumbre la hermana Margarita. Rezamos el rosario y lo que más recuerdo es que la monja me regaló un adorno de mesa, más exactamente un pisapapel, y era nada más ni nada menos que una gaviota de cristal. A que lo extrañado le pregunté: hermana, yo hubiera esperado que su merced me regalara una cabándola para rezar el Santo Rosario, pero una gaviota de cristal. No entiendo, aunque es un bonito regalo y lo aprecio mucho viniendo de su parte. Mire, me replicó la religiosa, el rosario también se lo voy a entregar, no crea que no. Y además esta Biblia, pero la gaviota de cristal usted la va a conservar y la va a cuidar como a sus ojos, porque simboliza su fe en nuestro Señor Jesucristo, que le salvó la vida y lo ha escogido precisamente a usted para algo muy especial. Ay, hermana Margarita, cuánto le agradezco este hermoso detalle. Muchas, pero muchísimas gracias, le respondí. Para entonces yo había perdido 30 kilos de peso corporal y la verdad no era más que un esqueleto andando. Durante un mes estuve aprendiendo a caminar como un niño chiquito. Mi mujer me paseaba por el barrio y en esos paseos nos encontrábamos con muchos vecinos y había que contarles lo que me estaba pasando. Y lo sorprendente es que todos, absolutamente todos, me repetían que le dé gracias a Dios, porque si me concedió la gracia de haberme recuperado de semejante trance, era porque Él me tenía destinado para algo grande, muy grande. Esta frase me la repitieron 1 y 1000 veces cuando contábamos la tragedia que viví en los días de mi enfermedad,
que yo quedé tan intrigado con esta sentencia que todas las mañanas me levantaba esperando la señal de Dios para entender para qué me tenía destinado. Pero ¿cómo entender su señal? ¿Qué tal que la señal ya me la haya dado y nunca la comprendí? Ese pensamiento me estaba atormentando y le pedía a Dios todos los días y después cada hora: por favor, Señor, dame tu señal, o si ya me la enviaste, repítela, Señor, porque hasta ahora no la he entendido. En mi casa ya empezaron a preocuparse y hasta llegaron a pensar que me estaba volviendo loco y me decían que tenga paciencia, que la señal de Dios llegaría sin tener que esforzarme tanto. Y yo mismo sentía que realmente me estaba volviendo loco, hasta que un día hablé con el cura párroco del barrio y le conté todo lo que me sucedió desde aquel 21 de diciembre del 2012 y le conté con detalles, y él pacientemente me escuchó, y también le hablé por mi desespero de no recibir la señal de Dios. Él me explicó que Dios es independiente y que por más que yo le insistiera, Él no iba a responder, sino cuando Él lo estimara conveniente. Me insistía que me calme, que lea la Biblia como la monja me lo había hecho prometer y no más, y que tuviera en cuenta que la sentencia de la destinación de Dios no provenía de Él, sino de la gente que lo repetía, pero no como una sentencia, sino como una posible explicación al favor del Señor de haberme conservado la vida. Estas palabras de mi amigo el cura hicieron que recuperara la cordura y me tranquilizara. Pero sucedió un buen día a principios de marzo del 2013 que amanecí con un interrogante. ¿Será posible que todo un Dios infinitamente grande e infinitamente sabio, creador del universo y de la vida, se haya fijado en mí, un pobre microbio, para destinarme para algo grande? Usted, amigo lector, ¿alguna vez se ha dado el trabajo de imaginarse la inmensidad del universo? ¿Lo ha logrado o se conforma con imaginarse la inmensidad del mundo en que vivimos? Ahora, ¿cómo interpreta que Dios haya creado todo el universo y la vida? ¿Usted se imagina lo inmenso que puede ser Dios? A la luz de los conocimientos que hoy en día se tiene del universo, sabemos que es inmensamente grande, y muchas veces nos han puesto la comparación de los granos de arena que pueden caber en una playa inmensa, o quizá en la suma de todas las playas del mundo, y nos han dicho: haga cuenta que ese es el universo y que el mundo en que vivimos es apenas uno de esos granitos de arena de dichas playas. Es posible que aún con esta comparación no seamos capaces de imaginar la grandeza del universo, y eso se debe a que nuestro cerebro no tiene la capacidad de abstracción suficiente para concebir semejante inmensidad. Entonces, ¿cómo imaginar que algo más grande que ese universo, como puede ser el Creador, es tan así que todo el mundo, cuando se refiere a Dios, levanta la mirada a las nubes y creemos que Dios está allá más arriba de las nubes? Ilustradores o dibujantes representan a Dios entre las nubes y dibujan a un viejo de barbas blancas sentado en una poltrona hecha de nubes. ¿Por qué nos imaginamos a Dios como un ser humano viejo de barbas blancas? ¿Por qué no nos imaginamos de raza negra? ¿Por qué en algunas culturas se lo imaginaron como un animal, por ejemplo como un elefante, como un halcón o como una serpiente? A pesar de estas disquisiciones que tuve en solitario, inicié con la lectura de la Sagrada Biblia, pero en la medida que avanzaba su lectura, me preguntaba:
por qué la hermana Margarita me insistía tanto en que la leyera. Sería que ella no la había leído y no tenía ni idea de su contenido, o por el contrario, ella sí se la había leído, pero guiada por algún tutor que le sirviera de intérprete para entender. Yo, en cambio, la he venido leyendo solo, sin guía, sin intérprete alguno, pero ante algunos pasajes, a mi parecer inverosímiles, sentía miedo y volvía a releer, porque me decía a mí mismo: ¿cómo es posible que un pobre perico de los palotes, como lo soy yo, dude de lo bien escrita que está la palabra de Dios? E inmediatamente le pedía con mucho fervor que me perdone por malinterpretarlo, pero lo grave es que al seguir leyendo, con más y más cosas inverosímiles me encontraba. Encontré mentiras, encontré fantasías, encontré violencia, venganza, asesinatos, muerte. Yo no lo podía creer. Volví a leer. Quizá no estaba leyendo en contexto. Eso que me estaba pasando lo comenté con mi familia y lo que siempre me encontré fue rechazo, especialmente de parte de mi esposa, quien con razón me decía que cómo se me iba a ocurrir encontrar errores en la palabra de Dios, que cuántos hombres verdaderamente sabios, doctores y filósofos nunca han dicho cosa igual, y que sea precisamente yo venga a decir que he encontrado errores en la Sagrada Biblia. Acepté con humildad el llamado de atención y busqué la ayuda de un sobrino mío, que es obispo de la iglesia anglicana, y me amonestó diciéndome que así no se lee la Biblia, cuestionándola porque se comete un grave pecado, porque equivale a dudar de la sabiduría divina. Que la Biblia se debe leer con fe, no como yo lo venía haciendo, con lectura crítica. Así como dijera Luis Javier Rico, que dicen los curas, cómo interpretar la Biblia. Si suena bien, es literal. Si suena mal, está fuera de contexto. Si contradice el conocimiento científico, es metáfora. Si suena horrible, matanzas, violaciones, esclavitud, conquista, Dios lo permite y no eres nadie para cuestionarlo. Si son leyes absurdas, Jesús las abolió. Si son versículos contradictorios, error de traducción. Es de advertir que el núcleo central de la Biblia es de mandatos u órdenes peor que castrenses, pero está salpicada de mensajes bonitos, morales y de alabanzas a Dios como los salmos. Pero en general la Biblia trae leyendas más bien estúpidas que nunca las podría haber escrito un ser infinitamente sabio, leyendas escritas por judíos antiguos, muchos de los cuales no son sino plagios de otras leyendas más antiguas, otras son sus fantasías, sus sueños. Por ejemplo, Moisés, autor del Pentateuco, o sea, los 5 primeros de la Biblia hebrea, era un egipcio, pero que llegó a convertirse en el caudillo, legislador y juez del pueblo judío gracias a su inteligencia y muy buenos conocimientos para su época. Cuando se dice autor, no debe entenderse que él las haya escrito, porque está demostrado científicamente que la Biblia se empezó a escribir 7 siglos después de la vida de Moisés, unos 7 siglos antes de que la escritura hebrea existiera. Él fue autor porque dio inicio a la narración oral de sus cuentos, leyendas y aventuras, que se fueron contando de boca en boca y de generación en generación, hasta que en el siglo VII los escribas plasmaron esas narraciones posiblemente en rollos de pergamino. Como se sabe, quien haya leído en los tiempos actuales la Sagrada Biblia es prácticamente un compendio de 73 libros, 46 de los cuales corresponden al Viejo Testamento y 27 al Nuevo, aclarando que la Biblia protestante consta de tan solo 64 libros, 39 de los cuales corresponden al Viejo Testamento y 25 al Nuevo. Por otro lado, es interesante saber que la Biblia ortodoxa de 78 libros, 51 corresponden al Viejo Testamento y 27 al Nuevo. Las narraciones de la Biblia
realmente no tienen nada que ver con ser palabra de Dios. En primer lugar, porque Dios, como lo concebimos, aquel ser omnipotente, creador no creado, de todo lo que existe, nunca nadie lo ha visto, con nadie ha hablado, con nadie se ha contactado. En pocas palabras, no se sabe si realmente existió o no. Quienes creen en su existencia lo evidencian por el hecho de que existe el mundo, que existe el universo y que existe la vida, y que para ello debe existir alguien que lo diseñó y construyó, porque a la luz de los avances de las ciencias naturales, como la física, la química y la biología, todo tiene su explicación sin necesidad de Dios. Así es que a partir de esta experiencia se me ocurrió crear el canal Elogiando la Duda, especial para personas con más dudas que certezas. Así que si les gustó esta introducción, lo invito a suscribirse en YouTube al canal Elogiando la Duda. Muchas gracias.